Bienvenidos a esta segunda videoclase. La intención de esta segunda videoclase es meternos con el tema de lo que sería manejo de información, codificación. Tenemos que tener en cuenta que justamente la actividad electrónica, si hay algo que la identifica, es el uso de variables eléctricas, de variables de tensión, de corriente, para poder representar información. O sea, la especialidad electrónica justamente de lo que se encarga es de tratar de manejar información a través de valores eléctricos que la representan. Una vez que uno tiene la información representada a través de valores eléctricos, con ella se pueden hacer distintas cosas. De ahí que haya distintas ramas dentro de la actividad electrónica, como puede ser la actividad de control, donde yo esa información la utilizo y la aprovecho para controlar procesos. La especialidad o la subespecialidad dentro de la electrónica, que implica toda la parte de informática, donde yo esa información la puedo procesar para obtener nueva información. O la especialidad dentro de la electrónica de las comunicaciones, donde yo voy a tratar de esa información trasladarla de un lugar geográfico a otro. Bien, pero en todos los casos lo que importa es de alguna manera ver cómo nosotros a través de valores eléctricos vamos a tratar de representar la información que querramos representar. Entonces, en esta videoclase vamos a meternos con las diferentes formas de codificación de la información. Codificación de información, obviamente que por la materia que a nosotros acá nos congrega, vamos a hablar sobre todo de codificación digital. Bien, lo primero que tenemos que tratar de tener en claro es de qué hablamos cuando hablamos de información. ¿Sí? ¿Qué es la información? Bueno, si vamos a manuales, diccionarios y demás, vamos a encontrar una variedad de definiciones importantes acerca de la información, de lo que es el concepto de información. De todas esas definiciones que podemos encontrar por ahí, yo creo que la que más se ajusta para lo que nosotros estamos estudiando es decir que la información es una especie de conjunto de datos, ¿sí? Conjunto de datos que a mí me representan algún tipo de conocimiento. Así que vamos a poner conjunto de datos que representan un conocimiento. ¿Sí? Un conocimiento acerca de algo. Por ejemplo, yo podría pensar en una oración. En una oración son un conjunto de palabras. Bueno, cada una de esas palabras son datos que sueltas no dicen nada. ¿Qué sé yo? Casa, la, ¿sí? Alta, roja. No dice nada suelto esas palabras. Pero cuando yo agarro y digo la casa es roja en una oración, yo ya tengo una información que está formada por ese conjunto de datos. Bien, el tema es que para nosotros esos datos no van a ser palabras de nuestro lenguaje coloquial, cotidiano, sino que esos datos en realidad van a ser representaciones eléctricas, o sea, nosotros a través de valores eléctricos, de valores de una variable física, como puede ser la tensión, la corriente, la intensidad de un campo magnético, de un campo eléctrico, nosotros con esos valores de esas variables físicas vamos a querer representar a esos datos que luego en su conjunto, de acuerdo a cómo estén combinados, van a formar una información. Entonces acá aparece el otro término de nuestro título, que es el concepto de codificación. Nosotros estamos diciendo que de alguna manera lo que vamos a hacer es a través de valores físicos que tengan que ver con la electricidad, desde campos, valores de intensidad de campo eléctrico, magnético, a valores de intensidad de corriente,
de diferencia de potencial y demás, nosotros vamos a representar datos. Entonces, lo que podemos caracterizar como codificación sería la forma en la cual nosotros a cada dato que tengamos que de alguna manera representar eléctricamente, de qué manera vamos a decir, bueno, tal valor eléctrico representa tal dato. Entonces podríamos decir que es la codificación a mí me establece una forma de interpretar a la variable física que yo tenga como un dato. Vamos a poner entonces forma de interpretar una variable física como dato. En nuestro caso en particular, esta variable física, como estamos hablando de electrónica, va a tener que ver con algún aspecto de lo que se conoce como energía eléctrica. ¿Sí? Llámese cualquier magnitud asociada a la energía eléctrica, un valor de tensión, un valor de corriente, como decía, un valor de intensidad de campo eléctrico, un valor de intensidad de campo magnético. ¿Sí? En otras especialidades de repente podríamos usar la temperatura de un objeto para poder representar algún tipo de dato. ¿Está bien? Bien, y en cuanto a esto, nosotros entonces estamos diciendo, por ejemplo, un valor de tensión lo vamos a usar para representar un dato. Y ahí entonces tengo una codificación eléctrica de mi información. Ahora, esa codificación, si bien es eléctrica, vamos a ver que podemos diferenciar dos tipos de codificación dentro de dentro de esta forma de asignar datos. ¿Sí? Así que vamos a hablar de tipos de codificación. Y vamos a, de alguna manera, a clasificarla en dos formas. ¿Sí? Tipos de codificación vamos a poner acá eléctrica. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a tener dos formas. Una que es la analógica. Y otra que va a ser la forma digital, que es de la que se va a encargar esta materia. Bien, la forma analógica. ¿Qué característica tiene la forma analógica? Toda variable física, ¿sí? Toda variable física, vamos a ponerlo por acá. Toda variable física es continua, adopta infinitos valores, ¿sí? La temperatura ambiente, por ejemplo. La temperatura ambiente no es de 30 grados o 29 grados o 28 grados. No, la temperatura ambiente entre que puede valer 30 grados o 29 grados puede valer infinitos valores diferentes entre los 29 y los 30 grados. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el valor de tensión en un cable, con el valor de corriente en un cable, con el valor de intensidad de campo eléctrico magnético en un lugar del espacio. Está bien, las variables físicas entonces tienen esas características y son las que nosotros vamos a usar para codificar información. Bien, y acá es donde viene entonces por qué los tipos de codificación tienen que ver con cómo utilizo yo esos valores infinitos de variables físicas. Perdón, me olvidé de acá, de esto. ¿Sí? ¿Por qué se dice que es continua? Porque siempre, digamos, no tienen huecos, no hay valores de repente de temperatura, no hay valores que no existan. ¿Sí? El valor de temperatura puede tener cualquier valor, es continuo a un valor de
Entre dos valores de tensión siempre va a haber otro valor de tensión intermedio eléctrico. Entre dos valores de corriente siempre voy a tener otro valor intermedio. ¿Está bien? Podría decirse que cuando yo digo que es continuo, es infinito hacia adentro. Es infinito entre dos valores, ¿sí? Es infinito entre dos valores. A eso me refiero con que es continua los valores de una variable física, ¿sí? Y adopta infinitos valores también hacia afuera, por decirlo de alguna forma. Bien, entonces, si yo voy a usar esos valores de una variable física para poder representar información, los voy a poder utilizar a esos valores que puede tomar mi variable física, supongamos valores de diferencia de potencial eléctrico, de tensión, los puedo utilizar de dos maneras, de una manera analógica o de una manera digital. Si yo los utilizo de una manera analógica, cada uno de esos infinitos valores de mi variable física van a representar un valor diferente de información, de dato, ¿sí? Entonces lo que voy a tener, en el caso de una variable utilizada en forma analógica, es una cantidad infinita de representaciones de datos. O sea, acá puedo tener una cantidad infinita de representaciones, porque utilizo los infinitos valores diferentes de mi variable para representar datos. ¿Sí? Entonces tengo una cantidad infinita de representaciones. ¿Está? En cambio, cuando yo voy a utilizar mi variable física para codificar mis datos en forma digital, de todas esas infinitas representaciones voy a armar grupos, ¿sí? Entonces voy a decir, por ejemplo, si estoy codificando con valores de tensión, todos los valores si mi tensión va desde 0 hasta 5 volt, tengo que represento un dato determinado, no importa si vale 4,5 volt, 2 o 3,1 volt. Cualquiera de todos esos valores, como están dentro de un mismo intervalo de valores, representan al mismo dato. Entonces, lo que yo voy a generar con esto son grupos de valores. Y cada grupo de valores físicos representa un dato diferente. Entonces, lo que me voy a terminar encontrando con esto es que ya no tengo infinitas representaciones, sino que tengo una cantidad finita de representaciones. Puedo representar 2 datos, 5 datos diferentes, 10 datos diferentes, 180 datos diferentes, pero no más. Y eso va a depender de cómo yo arme los grupos de valores de la variable física para representar datos. Entonces, la característica de una codificación digital es que voy a tener una cantidad finita de representaciones. Vamos a ponerlo acá. Vamos a dejar en claro por si acaso la palabra finita, ¿sí? Es contada. ¿Está bien? Por si acaso, no quiere decir que es flaquita. Bueno, bien. Vamos a un par de ejemplos de todo esto que estamos hablando como para poder tratar de entenderlo mejor a través de algún ejemplo, ¿sí? Vamos primero a un ejemplo de codificación analógica, ¿sí? Vamos a poner acá ejemplo. Bien, el ejemplo de codificación analógica que vamos a dar es el que de alguna manera vamos a estar trabajando a su vez en telecomunicaciones. Por lo tanto, un ejemplo de codificación analógica son las señales senoidales, ¿sí? De tensión, por ejemplo, entre dos cables.
Cuando yo tengo una señal senoidal de tensión, lo que voy a ver es que entre estos dos cablecitos que tengo acá, voy a tener acá una diferencia de potencial, una tensión, pero esa tensión varía con el tiempo, es función del tiempo. Y lo que voy a ver, que si yo veo cómo varía con el tiempo, y veo que varía siempre senoidalmente, voy a ver que varía así con el tiempo, esa tensión que depende del tiempo. ¿Sí? A medida que el tiempo pasa, veo que toma lo que se llama un valor máximo, veo que toma lo que se llama un valor mínimo, ¿sí? Donde ese valor máximo que tengo yo acá, en general, es igual a ese valor mínimo. ¿Está bien? Y es lo que se llama amplitud. ¿Sí? La amplitud muchas veces se la nombra como valor pico. Ese valor pico me representa el valor absoluto del valor máximo, que es igual al valor absoluto de ese valor mínimo. A eso se lo llama valor pico de mi señal. ¿Está bien? Bien, esa es una característica. ¿Cuántos valores máximos y valores, cuánto puede variar el valor máximo y el valor mínimo en esta señal senoidal? Infinito, ¿sí? O sea, puede variar entre 0 volt e infinitos volt, ¿sí? Más infinitos volt, el valor absoluto, por eso arranca de 0, ¿sí? Si yo tomo el valor máximo, va a tomar desde 0 hasta más infinito, el valor mínimo desde 0 hasta menos infinito. Pero tomado como valor pico, como valor de amplitud, esa amplitud puede desde no ser nada, de ser 0, hasta tener infinito. Bueno, profe, pero infinito no puede tener nunca. Y no, pero no por un tema que no pueda, sino por un tema material, técnico, ¿sí? Pero lo que sí seguimos teniendo, más allá de que yo de repente en dos cables que tengo adentro de un equipo donde estoy simbolizando información no pueda tener infinitos valores de tensión, un valor de tensión de 3 millones de volt, porque el equipo se me funde, porque sería un lío, un valor de tensión tan grande entre dos cables adentro de un equipo, pero sí, de repente, si mis valores de amplitud, mis valores pico no pueden sobrepasar, no sé, los 24 volt, sí voy a tener que es continua esa amplitud. Por lo tanto, voy a poder tener entre 0 y 24 volt de amplitud, voy a poder tener infinitos valores de amplitud. ¿Sí? O sea, acá hay infinitos valores de amplitud. Entre cada rayita que yo estoy haciendo acá, puedo meter infinitas rayitas más. Ah, pero no se ve. Bueno, meto la lupa y las veo. ¿Está bien? Entonces, estamos hablando de que es infinito. Bueno, cada valor de amplitud de una señal senoidal que yo puedo medir de tensión entre dos cables me puede estar a mí representando un valor de un dato diferente. Por ejemplo, capaz son valores de temperatura los que estoy representando con la amplitud de mi señal senoidal. Hay algún tipo de aparato que mide la temperatura y que de alguna manera la temperatura que está midiendo en tiempo real me la está representando a través de la amplitud de la señal senoidal de tensión que aparecen en los terminales de salida del aparato. ¿Cuántos valores diferentes, ¿sí? entre el valor máximo que puede llegar a entregar y el mínimo de temperatura me puede representar? Infinitos, ¿sí? Me puede representar infinitos valores de temperatura diferentes. Supongamos, y ahí no estaría tan extraño desde el punto de vista técnico de poder ser logrado, supongamos que el valor de amplitud en tensión es igual, ¿sí?
el valor pico me simboliza la cantidad de temperatura. ¿Está? Me agarran y me dicen que cada volt que tengo, o cada cantidad de volt que tengo, equivale, vamos a poner así, no es igual, sino que equivale a una determinada cantidad de grados centígrados. Entonces, si yo estoy midiendo una temperatura de 25 grados, la amplitud es de 25 volt de mi señal. Si yo estoy midiendo, no sé, 21,532 grados, voy a tener 21,532 volt de amplitud en mi señal mientras tenga esa temperatura que esté siendo medida. ¿Se entiende? Estaría de alguna manera pudiendo codificar infinitos valores de temperatura a través de infinitos valores de tensión de una amplitud de una señal, en este caso senoidal. ¿Está? Bueno, las señales senoidales tienen otros valores característicos. Uno de ellos, esto como ustedes sabrán, se repite, ¿sí? O sea, esto en el tiempo está continuamente repitiéndose y se repite de manera igual. Por lo tanto, la duración en el tiempo de uno de estos comportamientos se llama período, ¿sí? Período. Esto igual lo vamos a estudiar mejor en telecomunicaciones, ¿sí? Y el período está relacionado con la frecuencia. ¿Por qué? Porque el período me marca cuánto tiempo dura una variación completa, ¿sí? En cambio la frecuencia me dice cuántas variaciones completas hay en un segundo, por lo tanto es la inversa del período, ¿sí? Al segundo lo mido en segundo, al período lo mido en segundos, milisegundos y demás, y a la frecuencia la mido en hertz. Bien, bueno, volvemos a lo mismo. ¿Cuánto tiempo puede durar un periodo? Y también, infinito tiempo, hacia afuera y hacia adentro. Puede durar desde 0, que yo estaría en ese caso con una continua, 0,1, 0,2 segundos, 0,3 segundos, 0,8 segundos. Entonces me vuelvo a encontrar con otra variable física, que sería la frecuencia o el periodo, cualquiera de las dos, que pueden variar infinito, tomar infinitos valores diferentes. Y cada uno de esos valores diferentes puede estar a mí de alguna manera hablándome de un valor, de un dato diferente, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago la misma analogía con un medidor de temperatura, el valor de temperatura me lo podría estar codificando a través no de la tensión, que puede ser fija, la amplitud de la tensión de la señal, sino que me lo podría estar codificando a través de cuánto tiempo dura un periodo de esa señal senoidal. Entonces, en ese caso, capaz, cada segundo equivale a un grado centígrado, por ejemplo, y ahí codifiqué, ¿sí? ¿Cuántos segundos diferentes puede durar el periodo de una señal senoidal? Infinitos. Y bueno, ahí tengo infinitos valores de temperatura que puedo estar representando. O lo mismo a través de los hertz. Si yo codifico a través de la frecuencia, también podría decir que cada hertz de frecuencia de mi señal equivale a un grado centígrado que estoy midiendo. Y ahí me viene la información codificada a través de la frecuencia de mi señal. ¿Está? A veces, lo que también tienen las señales senoidales es que yo puedo estar comparando esta señal que tengo acá, entre estos dos cables, con la señal de otro cable, ¿sí? O sea, puedo tener esto como una señal 1 y esta ser mi señal de referencia, ¿sí? Y entonces me puedo encontrar que de repente la señal que me están entregando respecto de la de referencia está corrida en el tiempo. O sea, ¿qué quiere decir que está corrida? Quiere decir que sus máximos y sus mínimos se dan en instantes diferentes.
Bien, a esto que está acá se lo llama fase. ¿Sí? O sea, yo puedo tener que esto que está acá sea la gráfica de mi señal de referencia y esto que está acá la gráfica de mi señal de información. ¿Está? Entonces, de acuerdo a esta fase, ¿sí? De acuerdo al desfasaje que haya, la diferencia de fase entre mi señal de referencia y mi señal de información, a esto es a lo que vamos a llamar desfasaje. Y en ese caso, también yo podría estar codificando mi información a través del valor de desfasaje de la señal respecto de otra de referencia. ¿Está bien? De ahí que entonces yo podría hasta estar codificando en una señal senoidal, si ustedes se fijan, podría estar codificando 3 informaciones diferentes al mismo tiempo, o de la información podría estar codificando algunos datos de esa información a través de la amplitud de la señal, algunos datos de esa información a través de la frecuencia o el periodo de la señal, y algún otro dato de esa información a través del desfasaje de mi señal respecto de una referencia. ¿Está bien? Esos 3 valores, ¿sí? Tanto el valor de amplitud, el valor de frecuencia o periodo y el valor de fase son variables físicas dentro de mi señal eléctrica que pueden tomar infinitos valores diferentes. Por lo tanto, yo ahí voy a tener infinitos tipos de datos diferentes que puedo representar. ¿Está bien? Ahí tendríamos más o menos una idea de cuáles son las características entonces de una señal o de una codificación analógica. ¿Sí? Vamos a ponerlo por acá. Tanto la tensión, la amplitud, perdón, la frecuencia, el periodo de la frecuencia, como el desfasaje, ¿sí? 3 características de una señal senoidal, eléctrica. Las 3, vamos a decir que entonces pueden tomar valores infinitos. Y por lo tanto me van a permitir lo que decíamos, infinitos tipos de datos diferentes. Bueno, con esto espero que quede claro, hacemos un repaso rápido de lo que fuimos escribiendo, que quede claro qué es lo que nosotros como electrónicos hacemos cuando codificamos información a través de variables eléctricas, lo que es la información, ¿sí? Que toda información son un conjunto de datos, no es un dato solo, que todo junto me representa algún tipo de conocimiento, ¿sí? Da idea de algún tipo de conocimiento, que después tenemos formas de codificar
esos datos a través de variables físicas, en nuestro caso variables eléctricas, que en esa codificación nos va a decir cómo interpretar los valores de la variable física para poder de alguna manera saber de qué dato estamos hablando, y que el uso o la forma de uso de los valores de esa variable física me da distintos tipos de codificación, en nuestro caso eléctrica, ¿sí? De qué manera nosotros asignamos a los valores de tensión, de corriente, de intensidad de campo eléctrico magnético, de qué manera a cada uno de los distintos valores de esas variables físicas y eléctricas les asignamos el dato que les corresponde, me va a determinar qué tipo de codificación entonces estamos estableciendo, que puede ser analógica o digital. En el caso analógico, como toda variable física es continua, o sea, infinita entre dos valores, y puede tener valores infinitos también hacia afuera, entre dos valores no, sino que de los dos valores hacia afuera, nosotros podemos decir que para cada valor diferente de la variable física corresponde la representación de un valor de dato diferente. En ese caso entonces tenemos una codificación de tipo analógica que nos permite codificar una cantidad infinita de representaciones. En cambio, si yo armo intervalos de valores de esa variable física, desde 0 hasta 3, desde 3,1 hasta 5, desde 5,1 hasta 7, ¿sí? Y para mí cualquier valor que esté dentro de ese intervalo me representa el mismo dato, en ese caso entonces yo estoy haciendo una codificación digital, ¿sí? Y lo que tiene de característico la codificación digital es que pierdo ese infinito. ¿Por qué? Porque nosotros nunca vamos a usar la variable eléctrica en sus infinitos valores hacia afuera, nunca vamos a trabajar con millones de volts para representar una información. Siempre nuestros sistemas van a tener una capacidad máxima de trabajo de valores de tensión, de valores de corriente, de valores de intensidad de campo, ¿sí? Pero sí, por eso una codificación analógica se va a valer de los infinitos valores, sobre todo entre dos valores. Pero en el caso de la digital, si nosotros tenemos que nuestro sistema no puede trabajar con más que 24 volts, entonces, por dar un ejemplo, digo, ¿no? Entonces, la analógica va a usar los infinitos valores que hay entre 0 y 24 volts. Pero la digital a esos infinitos valores los va a dividir en intervalos. Por lo tanto, yo ya puedo hacer intervalos más chiquitos y tener más cantidad de datos diferentes, o hacer intervalos más grandes, tener menos cantidad de datos diferentes. Pero la cantidad de intervalos que puedo armar es finita. Por lo tanto, la cantidad de representaciones que voy a poder tener es finita. Eso igual en el siguiente tramo de la videoclase lo vamos a analizar un poquito más. Pero lo que queda claro es que yo voy a poder tener una cantidad contada de datos diferentes, de representaciones diferentes cuando trabajo digitalmente. ¿Está bien? Y después, por último, vimos un ejemplo de codificación analógica muy común, que es a través de un valor de tensión que varía senoidalmente con el tiempo, y ver ese valor de tensión que tiene, si es senoidal, su variación en el tiempo tiene determinadas características a través de las cuales puedo codificar información, ya sea su amplitud, su periodo o frecuencia y su fase respecto de una de referencia. ¿Está bien? Bueno, dejo acá este tramo y seguimos en el segundo tramo ya con algún ejemplo de codificación digital y después con los distintos tipos de codificación digital habituales que se trabajan en técnicas digitales.